por mis rebeliones. Unción de libertad. Conduce el pastor Juan José Pisani. Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Juan José Pisani del Ministerio Internacional Movimiento de Gloria en su programa Unción de Libertad, transmitiendo por el internet al Perú y al mundo, por los 590 AM amplitud modulada y por la plataforma de Facebook Live. Hoy tenemos un invitado especial de lujo, al pastor Carlos Paredes, y nos tiene un tema muy especial, el reino ahora. Este tema va a ser de bendición para su vida, para su ministerio, para su congregación. Yo creo que esto va a traer un rompimiento en el área mental para poder expandir el reino del Dios en la tierra. Pastor Carlos, bienvenido a su programa Unción de Libertad. Gracias, Juan José. Estoy feliz de estar contigo, de veras. Podría pasar todo el tiempo que sea necesario. Seguro que tenemos mucho para compartir. Estamos iniciando un nuevo año, año 2017. Creo que es un año que tenemos que hacer que nuestras expectativas en Dios sean muy grandes, porque nuestro Dios es grande. Amén. Y según la promesa que caminamos hacia los días de gloria, en donde la tierra será llena del conocimiento de la Amén. Gloria del Señor. Así que tenemos que tener mucha expectativa, nuestra fe, tenemos que caminar con la certeza, ¿no? Con la certeza, esperar con certeza, con la convicción de lo que no se ve en este año 2017. Pero yo sé lo que espero, porque conozco a papá, conozco a Dios. Y papá dice que Él sabe dar buenas cosas a sus hijos. Porque si los padres terrenales le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas Amén. que le pidamos? Así que con mucha expectativa, y bueno, desde la frecuencia de 590 AM Radio El Sembrador, a través de la internet, nos conectamos con todo el Perú, nos conectamos con todo el mundo. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Desde aquí los saludamos y les enviamos una palabra de bendición. Que Dios los bendiga. Les pedimos que tengan su Biblia en mano, les pedimos que tengan una libreta para anotar. Este momento no es para contarles chistes, para contar historias. Queremos reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Amén. El tema que usted nos está compartiendo en este día es el reino ahora. Explíquenos un poquito, por favor, Pastor Paredes. Yo quisiera empezar leyendo un pasaje. Amén. María sabía que había concebido un niño, porque un ángel se lo anunció. Pero la pregunta es, ¿y para qué venía ese niño? ¿Cuál era la razón? ¿Y cuál sería su propósito para este niño en el mundo? Entonces, Lucas, capítulo 1, versos 32 y 33 dice, el ángel le dice a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Está hablando con María, a quien se le anuncia que ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y el Señor Dios está hablando de Dios Todopoderoso. Le dará, le entregará, le hará la entrega
del trono de su padre David. Por eso es interesante encontrar que dice Jesús, hijo de David. Amén. David fue rey. Pero en medio de eso tenemos el gran desafío, ¿a qué reino se refiere, no? Porque le dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, cuando hablamos de reino ahora, tenemos nosotros que hablar a qué reino se refiere. ¿Y a qué trono también? ¿A qué trono? Está ¿A hablando qué del rey? trono de Claro, el David. trono es un reino. Entonces, ¿a qué reino se refiere? Jesús viene a la tierra a recibir un trono. María sabe que Jesús viene a la tierra a recibir un trono. Jesús sabe en su momento que su presencia en el mundo es para recibir un trono, para recibir un reino. Las profecías, el niño que nos nacerá, dice, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y dice, y lo dilatado de su imperio, No tendrá final. su soberanía, su dominio. Todos estos son términos que asocian reino. Entonces, Jesús vino para reinar. Otra vez, la pregunta es, ¿a qué reino se refiere? Y lo más importante, ¿en qué momento Jesús recibió ese reino? ¿Al nacer? ¿Al ascender a los cielos? ¿En qué momento Jesús recibió ese reino? ¿Y en qué condición se encuentra Jesús ahora mismo? Y por lo tanto, ¿en qué condición se encuentra la iglesia? Entonces, cuando tú me preguntas por qué reino ahora, porque el mensaje central de la Biblia es el reino. Amén. Y si nosotros no nos identificamos, no llegamos a tener la identidad correcta, entonces siempre vamos a fallar en el propósito. Un mal concepto de identidad va a llevar a un mal concepto de propósito. Si alguien no entiende que los anteojos es para poder ver, puede usar los anteojos para querer barrer. Si no entiende la identidad, va a errar en el propósito. Creo que es urgente que la iglesia, ¿me escuchan? Creo que es urgente la iglesia, líderes, pastores, es urgente meternos con Dios, es urgente ser sensibles y abrir nuestra mentalidad y nuestro espíritu al Espíritu Santo. Amén. Para que nos revele las dimensiones del reino. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué le enseñas a la gente por parábolas? Le dice, porque ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, pero a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. A vosotros. No sé cuántos discípulos de Jesús ahora están escuchando. Cuántos seguidores, cuántas seguidoras de Jesucristo el Señor me están escuchando ahora. A nosotros, dice, nos es concedido conocer los secretos, del reino. los misterios del reino. Y qué tremendo esto, pastor. Algunas personas piensan que Jesucristo vino a establecer una iglesia o una denominación, o vino a hacer una jerarquía humana, una organización de hombres, pero esto es muy marcado en el Evangelio de Mateo, sobre todo el reino. Un padre se fue lejos y dejó a sus hijos, y todas las parábolas de Mateo están asociadas al reino. Y Jesús hizo mucho hincapié en el reino, porque pienso yo, en mi visión personal, que el hombre lo iba a tergiversar, o lo iba a tratar de deformar, pero la condición debe ser volver, regresar, retornar al reino, ¿no? Muy bien. Sí, definitivamente. La iglesia no tiene sentido si no se la mira, si no se la estudia, si no se la entiende dentro del contexto del reino. Nuevamente, la iglesia, siento mucho, quizás algunos se van a ofender, puede convertirse en un club. Wow. Donde la gente, porque paga sus diezmos, tiene derecho a membresía, y en algunos lugares a voz y voto, y se convierte en su club. Y definen propósitos
muy lejos del reino. Si la iglesia no se entiende bajo la conexión del reino, entonces la iglesia va a errar en su propósito. Ya tenemos 2000 años ya. Entonces, particularmente, yo ando en una búsqueda, particularmente son años, desde el año 1995 que Dios me metió al estudio de la palabra con los ojos en el reino. El año 95, yo salí de mis primeras vacaciones de pastorear en una ciudad fuera de Lima. Pasamos una semana de vacaciones con mi esposa, oraba, le decía al Señor, ya cumplí los primeros 13 meses, tú me mandaste a enseñar el libro de los Hechos, la iglesia ha recibido una palabra que la ha empoderado hacia un diseño, pero yo no regreso si tú no me dices qué hacer. Y el Señor me dijo, enséñale Mateo. Y yo enseñé un año completo Mateo y se abrió mi entendimiento al reino de Dios. Y la iglesia no tiene sentido si la iglesia no camina en la línea del reino. Pero aquí es donde tenemos la gran responsabilidad. Entonces, ¿de qué reino se refiere? ¿El reino de los cielos? ¿El reino de Dios? Por supuesto. Pero antes de venir a la tierra, Jesús estuvo sentado en su trono. Dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que siempre he tenido. Amén. La Biblia dice que Él se despojó y Él vino a la tierra. Pero ¿qué pasó en esta tierra? Él vino a recibir un reino. Quiero ser categórico con eso. A recibir un reino. ¿Por qué? Porque la tierra es un reino. Te diría, Jesucristo vino a recuperar el reino. Amén. Es más, la Biblia le dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar Lo que se había y perdido. a salvar lo que se había perdido. Y no está usando solamente un término para alinearnos a las personas. Entonces, la Biblia dice que Dios es el Señor de toda la creación y que Dios ha creado y Él ha establecido un diseño en la creación. Es importante entender eso. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, ojo, los cielos, y en la tierra, singular. Visibles e invisibles, sean ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, la palabra dice de manera firme, de manera categórica, sin titubeo, sin lugar a duda, que Dios ha creado el mundo visible y el mundo invisible. Y utiliza la palabra los cielos, y la mente humana no tiene capacidad de entender esa dimensión del universo creado por Dios. La Tierra pertenece a un sistema, el sistema solar. El Sol es una de los 1.000 millones de estrellas que hay en el sistema solar. La estrella más cercana al Sol es 10 veces más grande que el Sol, lo que equivale que la Tierra ya en proporción a esa estrella es casi ínfima. Y nuestra Vía Láctea, la galaxia a la que pertenecemos, es una de tantas galaxias. Dicen los especialistas que en algún momento se van a unir, que pareciera que las galaxias Andrómeda y la galaxia de la Vía Láctea se van a unir dentro de 5.000 millones de años. Bueno, les voy a dar crédito a los científicos. 5.000 millones de años. Le voy a dar crédito. Estamos en el año 2000 después de Cristo. ¿A 5.000 millones? Estamos en el año 8000, según toda la historia y todas las fuentes que nos hablan de la civilización humana. De allí para atrás encontramos una serie de teorías de miles y hasta millones de años. Y bien, si la Tierra tiene millones de años, nos habla de que hay eternidad y que alguien la creó. Entonces, dice, fueron creadas, ¿por quién? Por Dios. Y dice, sean tronos o sean dominios. Estas dos palabras nos asocian a reinos.
Estas dos palabras nos asocian a reinos. ¿Qué reinos puede haber más allá del reino de la tierra? Es soberanía de Dios. Nos podemos perder en el infinito de pretender averiguarlo nosotros. Creo que no nos incumbe, porque al ser humano lo crearon y lo colocaron en un reino, que es el reino de la tierra. ¿Y por qué decimos que lo crearon y lo colocaron en el reino de la tierra? Vamos a ver. Sean tronos, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La tierra entonces es un reino. Si es un reino, tiene un trono. Así es. La tierra es un señorío. Y la Escritura dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Ejerce dominio. Señorío. Sojuzgue. Pero es interesante cuando nosotros vemos ese momento. Vamos a tratar de ver ese momento. Al quinto día Dios terminó de crear todo lo que tenía, que era a sus ojos bueno, y el sexto día creó al ser humano, que era bueno en gran manera. Y el salmista, precisamente David, dice en el Salmo número 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, que debería ser poco menor que la divinidad, porque no utiliza Melech, sino Elohim, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear. La tierra es un señorío. Así es. La tierra es un señorío. Y dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, que todo lo pusiste debajo de sus pies, y ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tiene que quedar claro que el hombre fue hecho rey, no es rey del universo. El hombre no es rey ni siquiera del sistema solar. Dios lo diseñó para ser rey del señorío de la tierra. Wow. Le dio una dimensión natural, lo creó del polvo de la tierra. Justamente eso, pastor, quería hacer hincapié. Estabas explicando antes de entrar a la cabina que el hombre es un ser dual, que es espíritu, pero también es cuerpo, ¿no? Y lo formó, porque todo antes lo creó Dios solamente con la palabra. Dijo el Señor, y sea la luz, y fue la luz, ¿no? Y todo lo creó con la palabra hablada, pero al hombre metió la mano en lo natural para asociarlo a lo natural, pero también sopló el neuma, el rúa, el viento, el aliento, el hálito del Señor, y es lo que le dio vida. Definitivamente. Y es lo que nos hace mover en los dos, en las dos esferas, en los dos ámbitos. Exactamente, Dios prepara el mundo natural. Entender la tierra, cómo está diseñada, la atmósfera, y cómo la atmósfera tiene, bueno, realmente todo aquello que pertenece a la tierra y sus cielos, ¿no? La atmósfera, la etnosfera, la estratosfera, la biosfera, o sea, en donde cada vez hay menos oxígeno, hasta que hay un momento dado en donde todo aquello que pertenece a la tierra, que orbita alrededor de la tierra, a este reino, en donde el ser humano puede incluso interactuar, porque Dios tomó polvo de la tierra y le creó al hombre de la misma naturaleza, lo hizo de la misma condición terrestre, porque lo creó para la tierra, tomó polvo de la tierra, lo formó, lo creó con sus propias manos, es lo que dice la Escritura. Entonces le dio una dimensión natural, no es dual, es bidimensional. Okay. Dos dimensiones, la dimensión natural en su cuerpo para que esté conectado con el mundo natural, a través de sus sentidos pueda tocar, pueda mirar, pueda palpar, pueda oír, pueda tener contacto con el mundo natural. ¿Y por qué fue Señor del mundo natural? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Es decir, Dios es espíritu y Dios es el Padre de los espíritus. Los ángeles son espíritus. ¿Y qué hizo con el hombre?
a ese cuerpo que formó del polvo de la tierra, sopló espíritu, le dio espíritu. Entonces el hombre tiene una dimensión natural y tiene una dimensión espiritual. Con la dimensión natural el hombre está creado para vivir en la tierra, no puede ir más allá de la atmósfera porque el oxígeno se le quitaría y moriría. No es su entorno. Él no está creado Él para está eso. hecho para vivir en el mundo natural. Respiramos, nos adaptamos y fue creado de tal manera que el hombre hasta estaba desnudo en el huerto, y todo eso tiene un simbolismo, un ecosistema, un efecto invernadero donde el hombre no Un tiene microclima. el hombre no tiene ni frío ni calor, a pesar de que están los climas. Pero el hombre es mucho más. Dios le dio espíritu. El cuerpo está sujeto a las leyes naturales, a las leyes físicas, del tiempo, del espacio. Un cuerpo está en un lugar y no puede estar en dos lugares a la misma vez. Un cuerpo está sujeto a las leyes naturales, físicas, la ley de la gravedad, ¿no? La ley de masa. Tenemos masa, cuerpo, tiempo, espacio. Velocidad. Pero el espíritu es tan igual como el mundo espiritual. Nuestro espíritu pertenece a esa dimensión espiritual. Los ángeles no están sujetos a las leyes naturales. Los ángeles no necesitan alas para volar. Los ángeles se mueven en su dimensión espiritual porque no están sujetos al ser espíritus a las leyes que naturales rigen al mundo de la física, de la cuántica, al mundo natural. Es por eso que cuando Jesús llegó a Gadara y apareció un hombre que estaba endemoniado y Jesús preguntó, entonces dijeron, somos una legión. ¿Cómo es posible que una legión, que 1000 demonios, ángeles caídos puedan estar en la vida de una persona? Porque no están sujetos a las leyes físicas de tiempo, de cuerpo, espacio. Se mueven y se deben a otra dimensión. Acá está lo hermoso. Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza y le dio espíritu, lo que significa que el hombre con su cuerpo tenía contacto con el mundo natural, podía palpar el mundo natural, comunicarse con el mundo natural, ver al mundo natural, y de hecho él le puso nombre a todo lo que existe, pero en su espíritu el hombre estaba preparado, el hombre estaba habilitado para tener contacto con el mundo espiritual. Por eso dice la Escritura que en el huerto hablaba con Dios cara a cara. Amén. Que Dios venía y se paseaba al fresco Wow. del día en el huerto. ¿Por qué? Porque la dimensión del hombre lo permitía. El hombre podía ver al mundo espiritual, podía ver a los espíritus. Y de hecho, vio al espíritu caído y estableció una charla con el espíritu caído en el huerto. Porque el hombre ha sido creado bidimensionalmente. Entonces, cuando Dios pone al hombre en el reino de la tierra, el salmista dice, lo entronizaste. Así es. Esa palabra entronizaste lo utiliza la NBI, la Nueva Versión Internacional. Las otras Biblias usualmente dicen lo coronaste. Lo coronaste. Estamos hablando de un evento de coronación, ¿no? Cuando se celebra la fiesta de la primavera, la fiesta de la vendimia, aquí estamos en Surco, y se nombra la reina para el año 2017, la coronan. Y ella va a regir como la reina de la vendimia durante todo el año 2017. ¿Qué es lo que hizo Dios? Puso bajo atención al mundo natural y al mundo espiritual y coronó al hombre. Me encanta la versión de la NBI, lo hizo sentar en el trono de la tierra. Dios es el creador de tronos, dominios. Wow. Dios creó la tierra para él lo creó. Él creó como un reino y puso un rey en la tierra. El hombre. Señorear, sojuzgar, ejercer dominio, son palabras que hablan. Así es. Quizás tendríamos que entender qué cosa es Génesis reinar. 1:28. Reinar es el ejercer gobierno Así es. por autoridad con que se ha sido investido y que le permite operar con poder. Eso es reinar. Otra vez, el hombre fue puesto para reinar. Olvidémonos los cuentos de Arturo, Corazón de León, del rey, cualquier otro rey de los reinos de la tierra.
no tienen nada necesariamente que ver con lo que enseña. Reinar tiene que ver con ejercer gobierno por la autoridad con que se ha sido investido, que te permite operar con poder. Cuando Dios crea al hombre, dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, señoread. así es. Los puso en el trono de la tierra y le dijo, tierra, aquí está su rey. Fue investido, por eso se habla de que estaban desnudos. Eso habla más allá de ropa o no ropa. Eso habla de que estaban revestidos de la gloria de Dios y que les daba la autoridad. Estaban investidos de esa autoridad, de esa gloria, que les permitía operar con poder. Por eso que la naturaleza no le era hostil, por eso que el león no se comía al cordero, por eso que el zorro no se comía a la gallina, por eso que los campos no producían cardos ni espinas. ¿Por qué? Operaban en los Porque finalmente lo que ejerce el hombre no es de él. Él ejerce el gobierno de Dios. Entonces, la tierra fue creada para manifestar la gloria de Dios. La creación ha sido creada para manifestar la gloria de Dios. La Biblia dice, los cielos, ¿qué dice? Cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia. ¡Qué tremendo! Pero también dice la palabra que la creación misma aguarda la manifestación Vamos a llegar ahí, gloriosa. vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Porque entonces seguimos la línea. Recuerda que nuestro tema es reino ahora. Tenemos mucho, yo tengo mucho material para enseñar. Y no podemos nosotros hablar de un reino ahora, no podemos hablar de un reino futuro, escatológico, si no entendemos el origen. Okay. Y en este momento estamos en el origen, la creación. Tenemos que entender que en la tierra se creó un reino, un trono, y el hombre fue puesto para ser el Señor, para señorear. Se le dio autoridad para sojuzgar, para señorear, para ejercer dominio y para llevar a la tierra a una dimensión que manifieste la gloria de Dios. Ese es el diseño de Dios. Pero sabemos que el hombre pecó. Sabemos que el hombre fue seducido y consideró en esa gran libertad que Dios le dio dar un paso más adelante y procedió exactamente como procedió aquel que lo tentó, el maligno, aquel querubín, que fue un día un querubín protector y cayó y se convirtió en un demonio, Satanás. ¿Y qué pasó con el reino de la tierra? ¿Qué pasó con ese reino? Si el hombre pecó, el hombre fue separado de la gloria de Dios. El hombre no tuvo más conexión con el mundo espiritual de Dios. El hombre no puede conectarse con Dios desde ese momento, porque nadie lo puede ver a Dios y seguir viviendo. Desde ese momento la gracia de Dios hizo que Dios se manifestara de alguna o de otra manera para con la humanidad. Totalmente deshabilitado el espíritu. El hombre sigue con su diseño, es cuerpo y espíritu, sigue siendo bidimensionalmente, por eso que encontramos que muchos se conectaron con el mundo espiritual de las tinieblas. Aquel tiempo como ahora mismo, porque su dimensión espiritual del hombre lo habilita para conectarse con el mundo espiritual. Y eso es real. Sí, totalmente. Pero ¿qué pasó? El hombre no puede tener comunión con Dios. Ahí está, que fue cuando todos pecaron y fueron echados de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que fueron echados del huerto. Entonces el hombre va a quedar bajo conciencia de Dios, pero el hombre va a perder su posición. Pierde su condición gloriosa y pierde la posición gloriosa. ¿Y qué va a pasar con el trono del reino de la tierra? Va a ser usurpado. Alguien más va a usurpar ese trono. Y no para manifestar la gloria de Dios, sino para robar, sino para destruir. Porque ese es el contexto de la Biblia, dice que se le dio poder para destruir. Es Satanás. Por eso es que cuando Cristo estuvo en la tierra, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, dice que Satanás vino a tentar a Jesús, el diablo, y lo llevó a un monte más alto
Quiero leer Lucas, dice, Ujú. llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, La gloria de ellos. la tierra habitada. No, lo que pasa es que a nosotros se nos pueden venir todos los reinos del mundo. Primero se nos puede venir el mundo y podemos pensar en el universo. No. Satanás en el momento de la creación no tenía nada. Era un ángel caído, puesto en prisiones de Exacto, oscuridad. Exacto. Y cuando el hombre peca, recién Satanás tiene dónde usurpar, Se entrona ahí, dónde meterse, ilegalmente. dónde entronizarse. Wow. Porque hasta antes de la creación, Satanás, según las escrituras, Judas 6 dice, y los ángeles que no guardaron su condición original, así es. Dios los ha puesto en Prisiones prisiones de oscuridad Así es. por la eternidad hasta el día final, hasta el gran día final. Entonces, ¿quién era Satanás en el momento de la creación? Nadie. Era el rey de la oscuridad. Pero no tenía ningún trono, no tenía No ningún tenía dominio. otro, pero estaba estaba operando con todo ese grupo de ángeles caídos que fueron arrastrados. Por eso dice, o sea, su único lugar era la oscuridad, su único ejercicio era las tinieblas. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús está en la tierra y el diablo lo lleva al monte más alto y le dice, te muestro los reinos de la tierra, porque estamos hablando del reino de la tierra. Así es. Satanás Así jamás es. conmovió ningún otro trono. La Biblia dice, tronos fueron creados por Dios, menos el trono de Dios. Satanás es criatura. Satanás no ha creado nada. Así es. Y Satanás usurpó el trono de la tierra. Porque acá le dice claramente a Jesús, en un instante todos los reinos del mundo, esa palabra mundo del sistema, hay otra versión que utiliza la tierra habitada. Todo este dominio, señorío y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Este es Lucas. Mateo dice, y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo tengo la autoridad sobre ellos. A mí me ha sido dada y a quien quiero se la doy. Nosotros sabemos que él es mentiroso y es padre de mentira. Padre de mentira. ¿Cómo le podemos creer? Pero ahora también estamos viendo la condición inicial, que también es ladrón, porque usurpó el trono que no era de él. Ladrón, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que mirar con cierta sospecha este pasaje. Porque él dice, yo tengo la autoridad en la tierra y los reinos del mundo, eso lo vamos a entender en su momento. La palabra mundo significa sistema. Así es. Sistema establecido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros validar esto? Jesús dijo, el príncipe de este mundo Wow. no tiene nada en mí. Jesús dijo, ya está aquí el juicio de este mundo, hoy el príncipe de este mundo será echado fuera. No dice el príncipe. La de palabra galaxia. príncipe significa jefe o gobernante. Lo que significa que cuando Jesucristo entra a la tierra, Jesucristo es consciente que en el trono de la tierra hay un jefe, que en el trono de la tierra hay un gobernante, se llama Satanás. Esa era la realidad en el momento en que Cristo empieza su ministerio. En el momento en que llega a la tierra Jesús, ese trono por el cual Él ha venido, el trono que Él ha venido a recuperar, el trono, el reino que ha venido a recibir, estaba bajo la autoridad de un jefe, de un gobernante que se llama Satanás. Pero Jesucristo vino para recuperarlo. Vamos a ver en la segunda media hora sobre esa recuperación de ese trono. Amén. No, Amén. no se desconecten. Seguimos con este tema tremendo, reino ahora, y volvemos después de la tanda de comerciales. Todos con sus palmas así. Libertad es el año de jubileo. No hay más cautividad. Hay libertad, hay libertad. Aquí hay libertad. Es el año de jubileo. No hay más cautividad. Hay libertad, hay libertad.
me diste gozo, ja, ja. Cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en baile. Me diste gozo, me diste gozo. Libre, libre, libre. Soy libre, soy libre, aquí hay libertad, es el año de jubileo, no hay más cautividad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hola, ¿cómo están? Continuamos en nuestro programa Unción de Libertad con nuestro invitado especial, el pastor Paredes, que hoy día está trayendo un tema muy bueno, Reino Ahora. Pastor Paredes, ¿podría explicarnos la perspectiva, la lógica, la sapiencia del creyente convencional? Es que Jesús vino a salvar al hombre, a salvar las almas, pero ahora usted me está diciendo que aparte también vino a rescatar un trono. Así Que es. ese trono había sido perdido. O sea, la obra de Jesucristo no solamente se enmarca en el hombre, sino también en la creación, y estoy comprendiendo que es el sacrificio de Jesús fue un todo completo. Cuando entendemos nosotros el origen, entonces entendemos que si Jesús es el gran restaurador, ¿es el restaurador de qué? Porque la palabra Salvador viene de una palabra soso. Salvación es soso, Salvador es soter. Entonces la palabra salvación, soso, tiene que ver con restaurar, salvar, liberar, libertar. O sea, liberar y libertar. Wow. Tiene que ver con salvar. Entonces, Jesucristo encarna todo ello. Jesucristo es el enviado del cielo para resolver no solamente el problema de nuestra eternidad con Dios. Él viene para resolver el problema que se generó en el huerto del Edén. Y Él viene para recibir el reino. Y Satanás lo sabe. Satanás nunca te va a tentar con aquello que a ti no te agrada. Con Qué aquello que a tremendo. ti no te interesa. Qué tremendo. Por eso que sabía cuál era el interés de Jesús al estar en la tierra. Por eso le mostró los reinos. Y por eso fue y le mostró toda la tierra, los reinos de la tierra. Y le dijo, yo te lo doy ahora, no tienes que ir a la cruz. Pero Jesús sabía que para recibir ese reino había un precio que pagar. Él había venido para recibir la profecía, el anuncio que da el ángel a María, a la madre de Jesús, le dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob. Esto no es para interpretarse dentro del contexto hebraico. Esto tiene que ver con el origen de la humanidad. Entonces, Jesús sabía para lo que había venido. Y Jesús vino para establecer su reino. Por eso fue tentado con los reinos de la tierra. Así es. A ver, miremos un poquito en concreto. Viene Nicodemo, el gran doctor de la ley, y Jesús le dice, si no naces de nuevo no puedes entrar, no puedes ver primero el reino de Dios. Un momento, yo te estoy hablando ¿de qué? Le digo, si no naces no puedes entrar al reino de Dios. Y Jesucristo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, desde la caída del hombre se produjo la separación, porque el hombre no tuvo más conexión con Dios. No puede tener comunión y por lo tanto no puede haber comunicación. El hombre se queda con conciencia de Dios y entonces la tierra es azotada por la fuerza del maligno. Pero Dios
envía a Jesucristo y Jesucristo dice, el reino de los cielos se ha acercado. No he venido a llevarlos a ustedes al reino de los cielos. Qué tremendo. Yo he venido para que el reino de los cielos se establezca Qué tremendo. en el reino de la tierra. Por eso pídanle al Padre, venga a tu reino Amén. y hágase tu voluntad Amén. como lo es en el cielo, Amén. aquí en la tierra. La gente está pensando, vive una vida pensando en el morir para ir al reino. Así es. Y están, la iglesia está enfocada en Así solamente es. la salvación para ir al reino, pero no traen el reino acá. Y el reino de vidas Dios. muchas veces que no se ajustan, cristianos atormentados, cristianos en derrota, cristianos endeudados, cristianos con problemas, porque no pueden traer el reino, no pueden ejercer la autoridad espiritual. Y el reino de Dios no es una nube. El reino de Dios no es una nube a la que vamos a entrar. El reino de Dios es justicia, paz, gozo. Y Jesucristo en su primer mensaje, diríamos, el mensaje central del mensaje del Sermón del Monte dice, los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, porque Dios los va a saciar. Es el reino de Dios lo que van a ver. Justicia, paz, sed de justicia. Y está asociado a esta tierra. Los mansos heredarán la tierra. Los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, siempre el mensaje de Jesús tiene que ver con el reino de los cielos que viene para la tierra. Y Jesús lo tiene claro. Por eso que Jesús llega en un momento a decir que el reino de los cielos se ha acercado y que ha llegado el momento de que nosotros seamos parte del reino de los cielos. Y dice la Escritura que nosotros somos parte del reino de los cielos, por la gracia de Dios. Amén. Dice que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Y dice la Escritura que nos llamó a su reino y gloria. Andad pues dignos de la vocación con que fuisteis llamados a su reino y gloria, dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 2:12. Andad dignos de la vocación con que fuiste llamado a su reino y gloria. Entonces, ¿para qué vino Jesucristo? Y dice la revelación que tiene Juan el anciano y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Así es. Él estableció la tierra como un reino. Así es. Y Jesucristo vino y pagó el precio en la cruz del Calvario. Y Él no se va a quedar en la tierra porque Él resucitado, con un cuerpo glorificado, Él va a ir al lugar que le pertenece. A su reino. Porque los cielos son de Así Dios y la tierra le ha entregado a los hijos de los hombres. Así es. Entonces Él va a dejar que los hombres, los hijos de los hombres, Gobierno. se encarguen de la tierra. ¿Y de qué manera establece la iglesia? ¿Por qué, Pastor Carlos, el hombre no está sojuzgando la tierra? Porque hemos entendido mal, no estamos entendiendo el reino y no estamos entendiendo qué es la iglesia. De repente La razón de ser de la iglesia es reinar, escúchame bien. Ajá. Jesucristo cuando dijo, estableceré mi iglesia, es para que el reino de los cielos empiece a ejercer el gobierno, el señorío en la tierra. Y les asegura la victoria, porque le dice, las puertas del Hades no prevalecerán. En todas las esferas. En Les gobierno, da educación, totalmente. comunicación. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, en ese momento en Mateo 16, está hablando en futuro, está profetizando, porque todavía no había ido a la cruz. Pero cuando Él resucita, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria Ahora, a Dios. id y predicar el reino, el evangelio del reino a toda criatura. La gente creía que iba a restaurar a Israel. Restaurarás el reino de Israel, Hechos 1, 6, 7. Y Jesús no le responde, porque Jesús no vino por restaurar el reino de Israel. Jesús vino para que se establezca en la tierra. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, ¿qué cosa es reinar? Es ejercer gobierno. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La obra Jesús ya lo hizo. Hemos nacido al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Ya somos parte del reino de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Él nos ha investido de autoridad, el Espíritu Santo.
Y eso es lo que nos hace ejercer autoridad y tener el poder para llevar a cabo. Amén. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? La iglesia existe para gobernar. Cuando los discípulos escucharon que Jesucristo iba a formar su asamblea, ellos dijeron, entonces vamos a gobernar. ¿Sabes por qué? Porque desde el siglo VIII los reinos de aquellas regiones eran gobernados por medio de asambleas. Así es. ¿Cómo? Las ciudades-estado eran gobernadas por una asamblea, por una eclesía. Eclesia, exactamente. Ellos pertenecían a un reino, ellos no tenían que inventar leyes, ellos no tenían que inventar decretos, normas. Ellos pertenecían a un reino, tenían un rey, un soberano, ellos tenían sus propias leyes de ese reino, tenían sus normas de ese reino. Y la Lo que ellos tenían eclesía- tenían que ser convocados, y animo a que todos lean Hechos capítulo 19. Capítulo 18, 19, capítulo 19 es impresionante, dice que en la ciudad de Éfeso se agolpó toda la ciudad en el teatro y la pelea era contra este famoso Demetrio y todo el platero. el empresario de toda Los templecillos de Diana. la religiosidad Así es. asociada a la brujería, la Así es. hechicería, el sortilegio con los templecillos de Diana. Entonces, cuando el escribano o el secretario o el encargado de Convoca dirigir la la asamblea en el anfiteatro dice un momento, ¿para qué nos han convocado como asamblea? No son como asuntos de iglesia. Estado. No son asuntos de gobierno. ¿Cuál es el problema? Este Demetrio contra este fulano y sutano, Pablo y el otro, sus amigos. Dice, mire, esos son asuntos personales, resuélvanlos, ahí están los procónsules, los tribunales. Pero si hay algún tema que tiene que ver con la ciudad, nosotros lo resolvemos en legítima iglesia. Wow. ¿Para qué existe la iglesia? Para gobernar. ¿Sabes lo que tú me preguntaste? ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? La iglesia no está gobernando. ¿Sabes por qué? La iglesia no conoce su identidad. Mateo 16 es un pasaje de identidad. Qué tremendo. Jesús le dice, ¿quién dice la gente? ¿Quién ¿Qué es el soy? Hijo del Hombre? Identidad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo robaré carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelación. Yo te digo que tú eres Pedro. Ya no le dice tú eres Simón. Claro. Ya no le habla a la identidad Así natural, le habla a la nueva identidad. Así es. ¿Sabes qué? Le está diciendo, tú eres ciudadano legítimo del reino de Dios. La asamblea solo podía ser constituida por ciudadanos legítimos. No podían estar en la asamblea, no podían estar los extranjeros, no podían estar los esclavos, no podían estar las mujeres, no podían estar los niños, solo ciudadanos legítimos. ¿Sabe lo que le está diciendo? Ni siquiera ciudadanos que habían comprado la ciudadanía. No, ellos sí, ese es su derecho, ya son ciudadanos. Ah, ok. Ya son ciudadanos. Pero en este caso estamos hablando y Jesús les dice, mi iglesia es conformada por ciudadanos legítimos. Cuando le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo te digo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo roló carne ni sangre. Y yo te digo que tú eres Pedro. Te da ¿Total es identidad. Simón o es Pedro? No es Pedro. Su identidad. ¿Cuál es tu identidad, Pastor Juan José Pisani? ¿Cuál es mi identidad, Carlos? Yo tengo una identidad natural, peruano, norteño, descendiente de Inca, con sangre española. Una identidad natural, pero la identidad espiritual, yo soy linaje divino. Amén. Porque yo he nacido no por voluntad de carne ni de sangre, ni de varón, he nacido de Dios. De Dios. He sido engendrado por Dios. Engendrado por Dios. La simiente de Dios permanece a mí. Todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Somos parte de esa dimensión espiritual. Y por lo tanto, la razón de ser de la iglesia no es ser un club, no es hacer cosas chéveres para atraer a la gente, no es ponernos solamente a la moda para que cautivemos al común denominador de la Wow. gente. La iglesia está en el mundo para ejercer gobierno. No es un salón de té. Estamos como estamos en el mundo porque la responsabilidad la tiene la iglesia. Dice la creación está gimiendo, esperando la manifestación gloriosa Glorioso. del linaje Glorioso. divino en la tierra. El linaje divino. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Por qué la iglesia no está manifestando el reino? No lo está manifestando porque no conoce su identidad y se ha limitado. El mensaje de la iglesia es casi siempre salvación.
quién tiramos el salvavidas antes que se hunda el barco y para que seas salvo de esta perversa generación y asegura tu eternidad. Johnny Enlow habla algo así con las esposas, ¿no? Johnny Enlow habla sobre los 7 montes. Eso es todo un tema que lo vamos Habla a tocar de- en su de- momento. De Rebeca y, Sí, y sí. Lea. Habla de 2 tipos de iglesia, la iglesia... Exacto, que los- solamente quiere la Así es, salvación, así pero es. no está viviendo en el legalismo. Porque en habla de asegurar- José, que José es el hijo de Raquel. Así Y es. José está mirando más allá. Tiene los sueños de gobernar, tiene los sueños de reinar. Gobierno. Y sus hermanos le dicen, tú eres un codicioso, tu corazón no es correcto. ¿Qué es eso de que tú vas a gobernar y encima vas a gobernar sobre nosotros? Está aportando el reino. No estaba entendiendo, pero es que la Biblia desde su comienzo tiene que ver con reino. Acuérdate cuando le promete Dios a Abraham y a Sara, le dice, y saldrán naciones y saldrán reyes. Sí. Nosotros estamos trabajando y tenemos una base de enseñanza bíblica que se llama Embajada de Reino. Nuestra base de enseñanza bíblica de la Embajada del Reino es porque creemos que todos nosotros somos exactamente lo que dice la Escritura, somos embajadores de Cristo. Cristo es el Rey de reyes y nosotros somos embajadores. En esta tierra representamos reinos, intereses del reino de los cielos. Y tenemos que saber hacia dónde tenemos que llevar esos intereses. No dentro de las 4 paredes a lo que le llaman casa de Dios. Los 100 pastores, no quiero ofenderlo, pero muchos a ese local donde se reúnen le llaman la casa del Señor. El Señor dijo que no será ni en el templo ni será en el monte, que Dios se levantará Así es. un nuevo centro, un nuevo santuario donde va a habitar. Así Y es nuestras vidas. Él habita en nuestras vidas, ese es el santuario, nos ha hecho nacer de nuevo, ha tomado de lo mejor, ha tomado de Él y nos ha engendrado, nos ha hecho nacer de Él para que su presencia ahí venga a vivir en nosotros. Amén. Pastor, dígame, ¿por qué Embajada de Reino el proyecto? Embajada de Reino, porque creemos nosotros que necesitamos tener un centro en el cual nosotros podemos tener la identidad y la certeza de que somos. Mira, una embajada se rige por los protocolos que han establecido las naciones. Cuando una persona es perseguida y se asila dentro del territorio, dentro del edificio de la embajada, nadie lo puede tocar. Así es. ¿Por qué? Porque representa un reino, Está bajo o a otras un leyes, estado, bajo a otras un leyes. gobierno. Entonces, nuestra embajada en una ciudad X, una persona está siendo perseguida, tiene un problema, él entra a la embajada, no lo pueden tocar, no pueden entrar, no pueden violentar esa puerta. ¿Por qué? Porque hay protocolos establecidos, hay decretos establecidos. Nosotros hemos establecido este nombre como embajada porque creemos que nosotros hemos sido llamados al reino de Dios, somos Amén. parte del reino de Dios. Amén. Pastor, para terminar, ¿qué significa el proyecto Escuela de Embajadores? ¿Nos podría Ok, si explicar? nosotros tenemos la embajada de reino, nosotros trabajamos para que todos tengan su identidad. Ok. Es cierto que somos hermanos, pero nuestra identidad determina nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? ¿Ser hermanos? No. Nuestro propósito es representar el reino de Dios. Por eso Jesucristo a través de Pablo dice en 2 Corintios 5:18, porque somos embajadores Así es. de Cristo. Así es. Porque somos embajadores de Cristo. Cristo es el Rey de Reyes. Y nosotros estamos en esta tierra representando. Y lo que nosotros estamos haciendo en la escuela de embajadores es que los estamos preparando para que ellos tengan su identidad, pero para que ellos sepan que no tienen que salir del donde el Señor los plantó. Los animo a estudiar la parábola del trigo y la cizaña. Dios te plantó en su campo y su campo es el mundo. Dios te plantó de repente en la educación. Allí tú tienes que representar los intereses del reino de Dios. De repente te plantó en la economía. Tú eres un empresario, un hombre de negocios, un hombre que está metido con el mundo de la... Usted está metido en el gobierno. Entonces tú allí tienes que representar los intereses del reino de Dios. Y lo que hacemos nosotros es, primero, darles un entrenamiento de identidad. Segundo, darles un entrenamiento de los diseños de Dios. Tercero, darles un entrenamiento de la agenda de Dios, del plan de Dios. Porque Dios tiene su plan. Y Él dice, lo que yo he planeado, nadie lo va a poder estorbar.
Y tercero, entender, según el diseño de Dios, esa área donde Dios los ha puesto, para pedir que Dios los capacite, los habilite, los entrene, para que representen esos intereses. Amén. Cualquiera me puede buscar, tengo un Facebook, Por Embajada favor, de Reino. por favor. Embajada de Reino, busca Embajada de Reino y vas a encontrar ahí una cruz, una corona que dice Embajada de Reino en Facebook. Búscalo y nos conectamos, manda mensaje inbox y empezamos a mandarte materiales. Nuestro lugar de entrenamiento está aquí en Manuel Segura, en 271, entre la 14 y la 15, la avenida Arequipa. Ahí tenemos un centro de entrenamiento. Los teléfonos, por favor, pastor. 958-956-898. Llama. Nosotros no cobramos, por si acaso, por enseñar. Usted compra unos materiales que están súper baratos, no llegan ni a $10 y eso lo utiliza 2 meses, o sea, 35 soles por 2 meses. Y no paga. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo que yo he recibido de parte de Dios para transmitir, para impartir, no es mío, es de Dios. Y tengo que ser buen administrador. Amén. Lo voy a entregar. Amén. Amigo, amiga, tú que estás allí al otro lado, te queremos bendecir con esta embajada de Reino. Y este tema ha estado muy interesante. Yo creo que, pastor, podríamos hacer una serie de enseñanzas o seguir esto que está muy tremendo, muy interesante, está abriendo mentes, está haciendo caer paradigmas mentales, moradas de entendimiento, diseños de repente humanos y no de reino. Los invitamos, lo invitamos, pastor, para seguir esto. Y para terminar, queremos hacer una invitación para la conferencia de mujeres Posee tu herencia, con la profeta Lidia Morales desde los Estados Unidos, el día sábado a las 9:30 hasta las 2 de la tarde, en la Casa de la Biblia, dirección Avenida Petitoires 991. Y también mandar un saludito para Manuel y Luz Carrillo de Zapatería Conceptos Moda de Bermúdez 171, a unos metros de la Plaza de Armas de Huaral. Nos vemos, los amamos y que el Señor te bendiga.